La verdad que todo lo que está ocurriendo en Podemos con respecto al monstruo de Juan Carlos Monedero me hace pensar mucho acerca de cómo la psicología humana se adapta a los contextos de poder. Porque la verdad que estás en un vídeo de psicología y podríamos estar analizando la conducta de Juan Carlos Monedero, su personalidad, etcétera, como muchos canales que no son de psicología han hecho, y lo han hecho tanto a lo largo de estos días que han ocupado prácticamente todo el espectro informativo. Y la verdad que ponerme a hacer un vídeo sobre aquello que han hablado otros que quizás no tengan tanta autoridad y conocimiento, bueno, podría revelar una serie de cuestiones, pero realmente quiero enfocar este vídeo en otra cuestión. Y concretamente, en cómo la psicología del poder se contextualiza en estos escenarios. Porque, fíjate, te voy a lanzar simplemente una pregunta y vas a entender a dónde quiero ir con esto. Qué raro. ¿Será casualidad que todo lo de Juan Carlos Monedero sale y se da a conocer, explota, nada más conocerse prácticamente la sentencia, o el día en el que se conoce la sentencia del caso de Rubiales? Qué curioso, ¿verdad? Qué cosa más extraña. Podemos tenía un muerto en el armario desde hace años, pero sale a la luz el día en el que la sentencia del caso de Rubiales sienta un antecedente con un impacto mediático y social tan grande que tal vez inicia a ser conveniente sacar a la luz todas las, no sé si llamarlos, los presuntos delitos de Juan Carlos Monedero. Ahora, Monedero, como Errejón, habéis visto lo que ha pasado a Rubiales, ¿no? Una multita. Vosotros, que habéis hecho mucho más, no os vais a librar de la cárcel, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. Así es, el caso de Juan Carlos Monedero, junto con el de Rubiales y el de Errejón, hay que verlos en una línea temporal. Inicia Rubiales, después Errejón y ahora Monedero. Y en esta línea temporal, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que todo ha sido detonado por la ley del solo sí es sí, que muestra la real función que tiene esta ley en la sociedad española, y es básicamente convertir la sociedad española y las organizaciones que gobiernan a la sociedad española, ya sea organizaciones como pueden ser ONGs, empresas o partidos políticos, como es en este caso, o instituciones como es la eh, Real Federación Española de Fútbol, hacerlas vulnerables a través de esta ley para poderlas controlar. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a cuál es la verdadera función de la ley del solo sí es sí. Generar un talón de Aquiles en toda instancia de la sociedad española para hacerla vulnerable y poderla controlar en el momento en el que alguien le quiere dar al botón. Sí, porque, fíjate, esa ley, ¿a quién ataca principalmente? A los hombres. ¿Y quiénes principalmente están en los organismos de poder de ONGs, empresas, instituciones, partidos políticos? Hombres. Bien. Entonces lo hemos visto con el caso de Rubiales. A través de la ley del solo sí es sí, sí, del solo sí es sí, se ha podido descabezar a la Real Federación Española de Fútbol y generar una situación de confusión para intentar controlarla. A mí no me cabe la menor duda de que entre la lista de instituciones que quiere controlar Pedro Sánchez, una de ellas, en su lista, en su carta de deseos a los reyes, está también la Real Federación Española de Fútbol. Y en el momento en el que sucedió lo del beso, se encontró la fórmula de aplicar la ley del solo sí es sí como caballo de Troya para meterlo dentro de la Real Federación Española, implosionar todo desde dentro y generar una circunstancia de confusión para disponer de la oportunidad, como se llama a río revuelto ganancia de pescadores, de controlar la Real Federación Española de Fútbol, que realmente es una organización que mueve muchísimos intereses, muchísimas redes de influencia, redes clientelares, federados a nivel internacionales, reuniones, juntas con personas que tienen grandes poderes a diferente nivel en las organizaciones supranacionales, con el fin de, posiblemente, poder utilizar la Real Federación Española de Fútbol como se han utilizado, parasitado otras instituciones en España para favorecer la agenda socialista. Tengo el convencimiento, si bien no tengo la prueba, estamos en el campo de las hipótesis. Bien. Entonces la ley del solo sí sí tiene esta función
de servir como caballo de Troya para, en un determinado momento, aprovechar la situación para señalar a una persona y utilizando el señalamiento a esa persona, poner en crisis a todo un partido político. Lo vimos con Errejón, Sumar. Cómo Sumar ha implosionado nada más conocerse el caso de Errejón y ver que todo ha ido siguiendo los mismos patrones que hemos visto ahora en Podemos con Juan Carlos Monedero. Que todo el partido lo conocía, que era un dato resabido, que lo encubrieron, que sí que aplicaron los protocolos a medias, simplemente lo que hicieron fue apartarlo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hoy, después de haber visto cómo Sumar en un determinado momento clave era importante que viniese abajo, hoy esto está ocurriendo a Podemos, lo mismo. Juan Carlos Monedero, que cursó baja en septiembre de 2023 de Podemos, cursó baja y ahora se sabe debido precisamente a todas estas circunstancias. Tan es así que ha salido la noticia por parte de algunas personas dentro de Podemos. Te puedo poner un artículo de OK Diario y lo tengo aquí, que decían que Irene Montero y Pablo Iglesias sabían de lo que estaba ocurriendo. Las activistas de Podemos señalan a Pablo e Irene por las agresiones íntimas de Monedero. Lo sabían. Las mujeres comentan en el chat que Monedero debería tener su momento Me Too. Es decir, que se estaba esperando esto. Se estaba esperando esto. Y qué curioso que todo esto sale el día en que se da a conocer la sentencia de Luis Rubiales. Tan es así que borra prácticamente la noticia. Yo había hecho un vídeo sobre Luis Rubiales, prácticamente no ha tenido visualizaciones porque todo el mundo empezó a hablar de Juan Carlos Monedero, ¿no? ¿Qué se pretende con todo esto? Desde luego, erosionar a Podemos en un momento en el que hay a vista la posibilidad de elecciones anticipadas. El gobierno compró ya sobres electorales y libros de mesa en una compra que hizo hace un mes, en torno al 20 y pico de enero de este año, ¿no? Pero Sánchez está cada vez más cercado. En fin, hay toda una serie de situaciones en las que los partidos políticos están tratando de tomar posiciones de cara a las elecciones. Y que duda cabe de que viendo erosionada, primero, a Sumar por este escándalo con Errejón, y ahora Podemos con ese escándalo con Monedero, que salpica a las altas instancias. Yolanda Díaz lo sabía, Pablo e Irene lo sabían, hasta Yone Belarra salió diciendo que quiso encubrir todo esto para proteger a las presuntas víctimas. Qué curioso. Pero, a ver, ¿cómo se llama aquel que sabe de un delito y lo encubre, aunque sea para proteger a la víctima? ¿Cómplice? No sé. Yo creo que todo el mundo que es conocedor de un delito, si es una actividad delictiva, como es una agresión, y ahora lo es, entiendo que debe contribuir con denunciarlo. Aunque, por lo que yo he estado escuchando, las agresiones sexuales no pueden ser, a diferencia de los delitos de violencia machista, que yo no sé cuál es la diferencia, si al final estamos hablando de lo mismo, los machistas pueden ser denunciados por terceros y las íntimas solo pueden ser denunciadas por la víctima. No sé cómo funciona bien todo esto, pero qué curiosidad que todo esto sale en un momento dado y que tanto Errejón como Monedero, que a su vez generan una situación crítica para sus respectivos partidos, estas dos situaciones, los únicos a quienes benefician a los socialistas, al Partido Socialista Obrero Español. Estos dos partidos se erosionan, implosionando desde dentro con las mismas estrategias, utilizando el mismo caballo de Troya, y el ganador en toda esta contienda, desde luego, es el que está en el medio, que es Podemos, que es el Partido Socialista Obrero Español. Fíjate cómo se está utilizando la ley del solo sí es sí como un caballo de Troya, para desestabilizar aquellas organizaciones que además han hecho de esa dialéctica prácticamente su caballo de batalla. De caballo de batalla a caballo de Troya. Qué curioso, ¿no? Fíjate qué es lo que tenemos, qué pastel tenemos montado, pero quiero concluir con una reflexión importante, porque he escuchado sobre Juan Carlos Monedero de todo, que es un monstruo, que es repugnante. A ver, qué duda cabe de que es un ser repugnante como lo es Errejón, y que a todos nos agrada verlos devorados por el propio monstruo que han creado. Pero cuidado, cuidado, porque en el fondo todo esto surge
de la ley del solo sí es sí. No sería posible esto que está ocurriendo de no existir la ley del solo sí es sí, que no es más que una demostración de cómo las organizaciones en general que pueden contribuir a desarrollar, a hacer crecer España de cualquier espectro político, se han convertido, desde que existe esta ley del solo sí es sí, en organizaciones extremadamente vulnerables a cualquier escándalo similar. Y por tanto, por un lado, sí, es cierto, nos encontramos con emociones encontradas, ¿no? En plan, hombre, me alegro de que todo esto le pase a gente que ha estado abanderando el feminismo desde la hipocresía, ¿no? Pero por el otro lado, no debemos olvidarnos que esto, al igual que le pasa a ellos, no le pasa a ellos por su ideología, le pasa a ellos por la existencia del caballo de Troya de la ley del solo sí es sí, que rinde vulnerable a todas las organizaciones, independientemente del espectro político, y que rinde vulnerable a la mitad de la población española, los hombres. Y allá donde haya hombres en organizaciones, en cúpulas de organizaciones, ya sea políticas, empresariales, de asociaciones, de instituciones, en cualquier momento se puede utilizar la ley del solo sí es sí como caballo de Troya para intentar tener el control de esa organización. Por tanto, estamos en un territorio salvaje. Esta ley del solo sí es sí ha convertido a España prácticamente en un Far West legalizado, donde utilizando la ley del solo sí es sí es posible hacer daño prácticamente a cualquier hombre, desde actos y actitudes más básicas como el pico de Rubiales, ojo, y donde en el fondo todo esto nos demuestra lo vulnerables que somos como sociedad. Convertir a través de la ley a los hombres en seres vulnerables es contribuir a hacer sociedades más débiles y impedir su crecimiento y su desarrollo frente a otras sociedades. No debemos olvidarlo. Por tanto, sí que podemos alegrarnos en el fondo de que gracias a esa misma ley que han creado los podemitas, ellos mismos acaben siendo víctimas de su propio monstruo, como Robespierre en la Revolución Francesa, que al final, por querer guillotinar a tantos aristócratas, acabó él mismo en la guillotina, ¿no? Bien, vale. Pero no debemos olvidar que estamos delante de un problema mayor. Estamos delante de un problema mayor y que alegrarnos hoy de que toda esta gente acabe siendo víctima de esos escándalos no impide la posibilidad de que mañana lo seamos nosotros, simplemente en el momento en el que alguien quiera hacernos daño, ¿no? Por tanto, yo invito a ser comedidos con esto. Para mí esto no es poesía, como decía Begoña Gerpe en el programa de Iker Jiménez, ¿no? No lo veo de la misma manera. Más bien alerto sobre este peligro y que, bueno, ojalá en cuanto antes podamos derogar esta ley, porque con esta ley prácticamente no vamos a poder progresar como sociedad, no vamos a poder progresar como país y al final encontraremos que nuestros hijos, nosotros, nuestros familiares de género, de sexo masculino, puedan ser envueltos en situaciones de este tipo y, repito, toda sociedad que hace a los hombres más vulnerables se convierte en una sociedad vulnerable porque entonces esa sociedad, ¿quién la va a defender? Unas mujeres que tratan de emular a los hombres en su comportamiento y no solo no lo consiguen, sino que incluso lo hacen peor, como hemos visto en el caso de Yone Belarra, protegiendo de manera patriarcal a la víctima cuando en el fondo lo que está haciendo era proteger al partido. No cuela. Esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, con qué te quedas de todo lo que hemos visto. ¿Crees que Monedero es un ser despreciable? ¿Crees que estamos ante una ley que es un caballo de Troya? ¿Identificas precisamente el peligro que tiene esta ley a la hora de impedir que nuestra sociedad sea una sociedad fuerte? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.